Hermanos, es miércoles y de acuerdo a la última semana de Jesús, pues viene siendo el último miércoles de su vida también. Today is Wednesday, and in Jesus' time, this is the last Wednesday for Jesus when he was here on earth. Y sabes, no se dice mucho acerca de lo que él estaba haciendo en este día cuando lees los evangelios. And when you read the Gospels, it doesn't say much about this day. Pero creo yo que él se estaba preparando para esos próximos días, But I believe that he was preparing himself for these upcoming days. ya que el viernes en la mañana, como a las 9 de la mañana, él va a ser crucificado. Coming Friday around 9 a.m., he would be crucified. Saben que esta semana estamos celebrando y recordando un evento que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. And you know, we're celebrating something that in the New Testament is repeated a few times And in the Old Testament too. in the Old Testament. Y es un evento que se repite en forma de algunas sombras porque están anunciando algo que está por venir. And it is repeated in the form of shadows of something that is coming. Ahora yo sé que cuando escuchamos la palabra sombra a algunos les empieza a dar miedo. I know that when you hear the word shadow, some of you guys start getting scared. Y les voy a enseñar algunos ejemplos de esto en la pantalla. And I'm going to give you some examples here on the screens. Bueno, este niño no está asustado por las sombras, pero de sus papás. This child is not afraid of the shadows, but of his parents. Y aquí tenemos esta señora, pero tampoco creo que se asuste por las sombras, sino más bien se asusta por el espejo que está delante de ella. And this lady here is also scared, but I don't think she's scared of the shadows. It's probably the mirror that's in front of her. Y ahora tenemos algunos niños aquí también que se ven muy asustados, We also have some children here who look very scared as well. pero tampoco es por las sombras, sino porque es por el Wii, creen que se lo van a quitar. But it's not because of the shadows. They believe they're going to take their Wii away. Y ahora miramos a este niño también que está muy asustado. Here we also see another child who's very terrified here. Y está asustado porque le acaban de decir que esta mujer And he's scared because they just told him that this lady y que este hombre and this man son sus papás. are his parents. Pues las sombras que vamos a mirar hoy no son sombras de algo bueno, no de algo malo. But the shadows we're going to be seeing today, they're shadows of something good, not of something bad. Y así que si me acompañas en tu Biblia, por favor, a Génesis capítulo 22, vamos a mirar la primera sombra. So if you can follow me to Genesis chapter 22, we will see the first shadow. Ahora, la Biblia está llena, hay varias sombras, pero solamente vamos a tomar el tiempo hoy para mirar 3 de estas sombras. In the Bible, we have a lot of shadows, but today we're going to see only 3 of these shadows. Génesis capítulo 22, Genesis chapter 22, y vamos a leer el versículo 1 y 2. and we're going to read verses 1 and 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the mountains I will tell you about. Lo que tenemos aquí es la sombra, una sombra del sacrificio de Jesús. What we have here is a shadow of Jesus' sacrifice. Leemos que dice: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. We see here that it says, take your son, your only son, whom you love. Al leer esta sección del pasaje, lo que viene a mi mente es Juan 3:16. Reading this passage, this verse right here, brings to me the other verse in John 3:16. Por tanto, amó al mundo que dio a su hijo unigénito. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Hay muchas cosas que vemos en común que tienen Isaac y Jesús. There are many things that we see that Isaac and Jesus have in common. Y voy a mencionarles algunas pocas de ellas. And I'm going to mention a couple of them. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac fue un milagro. For example, Isaac's birth, it was a miracle. Recuerdan, su mamá tenía 90 años de edad. Remember, his mom was 90 years old. El nacimiento de Jesús también fue un milagro, Jesus' birth was also a miracle. pues nació de una virgen. He was born of a virgin. Los dos eran hijos de promesa They were both sons of promise. y los dos eran obedientes hasta la muerte. And they were both obedient to death. También leemos en este pasaje que dice: ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. And it says, offer him as a burnt offering to
on the mountains I will tell you about. Ahora, la palabra ofrecerlo en el hebreo implica el levantar. And the offering here in Hebrew, it's talking about lifting up. Entonces sería como levanta a tu hijo como un sacrificio. So it's like lift up your son as a sacrifice. ¿Quién fue levantado como sacrificio? Who was lifted up as a sacrifice? Jesús. Jesus. Y él dijo esto en Juan 12, 32 y 33. And he said this in John 12, 32 and 33. Pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. And I, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. He said this to show the kind of death he was going to die. Entonces podemos mirar cómo es que Isaac viene siendo una sombra del sacrificio de Jesús. So we could see that Isaac is the type of shadow of Jesus. Continuando leemos el versículo 5 y 6. Continuing on reading verses 5 and 6. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. 5 and 6. Abraham took the wood of the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Leemos que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. We see that Abraham took the wood and he put it on Isaac. Así que pueden imaginarse a Isaac caminando con la leña, cargándola en su espalda. So you could imagine Isaac carrying the wood over his back. Ahora recuerdan que Jesús también cargó madera Remember that Jesus also carried a big piece of wood. y lo que cargó fue la cruz. What he carried was a cross. Juan 19:7 nos dice así. John 19:7 says this. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en arameo se llama Gólgota. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. Y continuamos mirando versículos 7 y 8, donde vamos a mirar más cosas parecidas al sacrificio de Jesús. And continuing, we're going to read verses 6 and 7, and we're going to see 7 and 8 and see how these shadows resemble Jesus. Leemos, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Leemos aquí acerca del sacrificio. Isaac, pueden imaginarse, está un poco nervioso. Dice, pues tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo. Pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el sacrificio? So we can imagine what was going on here. Isaac is carrying the stuff. We have everything there. He's got the wood, we got the fire, we have everything. But where is the lamb? What's going on here? Y la respuesta que le da Abraham es que el Señor la va a proveer. And the response that Isaac gets from his father Abraham is that God will provide. Pero creo que la versión Reina Valera nos da una mejor traducción a esto, a declaración. But on the Reina Valera in Spanish, which is basically the old, King James, gives us a different description of this. Y lo puedes leer ahí en tu pantalla, Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So En they otras went both palabras, up que together. Dios iba a ser el holocausto, iba a ser el cordero. So God himself was going to be the lamb. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. God will be the lamb for this sacrifice. ¿Y no fue así? Wasn't it that way? Dios encarnado, Jesús, fue el cordero de Dios, God incarnate Jesus was and is the Lamb of God el que quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world. Entonces aquí miramos una de las tres sombras que estaremos mirando en esta noche o en esta tarde, y es esta sombra donde vemos que Abraham e Isaac nos representan o nos demuestran aquello que iba a venir más adelante, que es Jesús.
So here we see one of the first shadows here, Abraham and Isaac being the shadows of Jesus which was to come. Ahora, la siguiente sombra que estaremos mirando es la celebración de la Pascua. The next shadow that we're going to see is the celebration of the Passover, of Easter. Esta misma celebración es una sombra del sacrificio de Jesús. And this shadow is the sacrifice of Jesus. Así que si me acompañas en tu Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 12, So if you follow us, please to Exodus chapter 12, donde vamos a estar leyendo del versículo 5 al 6. where we're going to be reading verses 5 and 6. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6. Exodus chapter 12, verses 5 and 6. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. Volvemos a mirar aquí que el sacrificio, el animal es un cordero. And we see once again here that the animal of sacrifice is a lamb. Vamos a ver lo que dice Juan 1:29. Let's see what John 1:29 says. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ahora recuerden que esta celebración de la Pascua es cuando Dios libera a los judíos de Egipcio, de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. And remember that this Passover feast, what they were celebrating is that God freed the Israelites from Egypt, from slavery. Si recuerdan, el faraón no quería dejar a los judíos, a Israel, salir a adorar a Dios. Remember that Pharaoh did not want to let the Israelites go worship God. Y después de plaga tras plaga, de todos modos, endurecía su corazón y no quería dejarlos ir. And after plague, his heart would get hardened and he still wouldn't let them go. Pero esto era lo último, ya después de esto iban a salir. But this was the last part. After this, they were going to have to let them go. Y en esto está la sombra del sacrificio de Jesús. And here we see the shadow of Jesus. Continuamos y leemos el versículo 7 y 8. Continue, we'll read verses 8 and 9. 7 y 8. 7 and 8. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Then they are to take up some of the blood and put it on the sides of the tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. The same night they are to eat the meat roasted over the fire along with bitter herbs and bread made without yeast. Miramos aquí que no solamente se trataba de matar al cordero, So it wasn't only about killing the lamb here. sino que se necesitaba la sangre del cordero. What they needed was the blood of the lamb. Y se necesitaba aplicar la sangre del cordero. And they needed to apply this blood of this lamb. Y después el cordero necesitaba ser consumido, comido. And then this lamb needed to be consumed, eaten. Y creo que a algunos les dio hambre al leer la descripción de lo que iban a hacer, cómo lo iban a asar, el corderito. A Saulo por allá le dio hambre. And I see some of you guys got kind of hungry here, seeing how they're going to do this lamb asada here. Ya estaban pensando en una torta. You're thinking of a sandwich. Pero mira lo que dijo el cordero mismo en Juan 6:54. But look what the lamb himself said in John 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Si recuerdan, la gente escuchando a Jesús decía, ¿cómo es posible que nos vamos a comer la carne de Jesús? And the people were saying, well, how is it possible that we're going to eat Jesus? Pero no era comer la carne de Jesús como el tener una relación, una comunión con Jesús. But it wasn't so much as having to eat Jesus' flesh as to have a relationship, communion with Jesus. Pero te das cuenta cómo desde años atrás, en Éxodo, ya Dios estaba dando esas sombras del sacrificio, de la obra de Jesús. But could you see how way back in the time of the Exodus, how God was already showing us, giving the shadows of Jesus which was to come?
Y era necesario que los judíos siguieran las instrucciones de Dios. And it was necessary for the Israelites to follow God's instructions. Si no, leemos lo que iba a suceder en el versículo 12. And if not, we're going to see what was going to be the result in verse 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. And on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Era importante porque Dios iba a pronunciar juicio sobre Egipto. It was important because God was going to bring judgment over Egypt. Iba a juzgar a Egipto por su pecado. He was going to judge Egypt for their sin. Así como un día Dios va a juzgar a este mundo por su pecado. Exactly just how one day God is going to judge this world for its sin. Y el sacrificio era necesario para la salvación del pueblo. And the sacrifice was necessary to save the people. Y esa misma salvación es necesaria hoy para salvar al pueblo. And the same salvation is needed today to save the people. Lo leemos en el versículo 13. And we read this in verse 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerto a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. La sangre sirvió para demostrar físicamente y exteriormente la separación, aceptación, fe de parte del pueblo de Israel. And the blood was proof that they were accepted, that they had faith in God. En otras palabras, ellos tenían que creer en Dios, tenían que creer en su palabra para agarrar la sangre y ponerla sobre los marcos de las puertas como de las ventanas. Si no creen, ¿por qué la van a poner? They had to believe the word of God. They had to believe God because they had to get the blood and put it on the doorposts of each house. If they didn't do that, well, how could they believe? Entonces, cuando alguien iba pasando, más importante, cuando el ángel del Señor iba a pasar, iba a mirar que la fe, la aceptación de las personas en ese hogar. So when the angel of the Lord would pass by and he would see the blood on the doorpost, he would see the faith, that he would see that those were accepted people of the Lord. Por eso es que la sangre de Jesús es tan importante. That is why Jesus' blood is so important. Hebreos lo dice de esta manera en Hebreos 9:22. Hebrews says it like this in Hebrews 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Así que la celebración de la Pascua era una sombra de la obra de Jesús. So the celebration of the Passover was a shadow of Jesus' work. Y era una celebración anual para ayudarle al pueblo a recordar de esta maravillosa esperanza. And this was an annual feast, an annual celebration to remind them of this wonderful hope. Y en esta semana hace aproximadamente 1980 años, Jesús estuvo no solo en Jerusalén para celebrar la Pascua, pero para ser el Cordero de la Pascua. And approximately 1,980 years ago, Jesus was here on earth being the lamb, the lamb to be sacrificed for the blood. Leemos esto en 1 Corintios 5:7. And we read this in 1 Corinthians 5:7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. 1 Corinthians 5:7 says, get rid of the old yeast, so that you may be new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Así que hasta ahora hemos visto dos sombras que nos anuncian el trabajo, la obra, el sacrificio de Jesús. So we have seen two shadows that show us, teach us Jesus' work, his sacrifice. Y al mirar estas sombras, yo no sé tú, pero a mí me emocionó bastante. And to see these shadows, it really got me excited. I don't know about you. Me emocionó bastante porque puedo ver que la palabra de Dios no solamente es verdad, pero en la manera que se cumple hasta el mínimo detalle.
And I was very excited about this. I am very excited about this. Not so much that it just came to pass, but everything in the Word of God comes to pass exactly with the most minimal detail. It happens. Y espero que igual en ti cause esa hambre, ese deseo de querer entrar más en la palabra de Dios. And I hope that you also have the same hunger to dig into God's Word. Vamos a ver una última sombra en Números. We're going to see one more shadow, and this is in Numbers. Números 21. Numbers chapter 21. Números se encuentra antes de Apocalipsis y después de Génesis. Numbers is before Revelation and after Genesis. Números 21 y vamos a comenzar con el versículo 5. Numbers 21, we're going to start in verse 5. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt and to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Los israelitas aquí habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. The Israelites had been free from the slavery of Egypt. Cuando Moisés fue a hablar con el faraón se enojó y les aumentó su trabajo, lo que tenían que hacer cada día, su cuota. When Moses went to go speak to Pharaoh to let him go, he got upset and he gave them more work that they normally had to do. El faraón había mandado a que ya no dejaran que nacieran más niños con los israelitas. Pharaoh had ordered that no more Israelite babies would be born anymore. En otras palabras, la vida que vivían los israelitas en Egipto no era nada bueno. So in other words, the lives that the Israelites were living in Egypt was nothing good. Ahora son libres, Now they're free, comiendo pan todos los días, eating bread every day sin necesidad de nuevas sandalias. without the need of any new sandals. El Señor proveía todas sus necesidades, God would provide each of their needs, pero no era suficiente para ellos. but it wasn't enough for them. Ellos querían poder comer Big Mac, perrones y todo lo demás. They wanted to eat better stuff than that, Big Macs and perrones and all that. Entonces empiezan a renegar y a quejarse. So they start to complain and whine. Están renegando por la comida. They're complaining about the food. Y sabes, el hombre parece que nunca se conforma. And you know, it seems that man is never satisfied. El hombre siempre quiere más y más y más. Man always wants more and more and more. Pero te voy a decir que si tú estás aquí y no te puedes conformar con tu salvación, si tu salvación no es bastante para darte una sonrisa, gozo en tu corazón, paz en tu alma, nada más, nada de lo que existe en el mundo podrá satisfacerte. And let me tell you, if you're sitting right here and your salvation doesn't cause you to be satisfied that it will bring a smile to your face, let me tell you that nothing will bring satisfaction to your life. Vamos a ver cómo es que el Señor les contesta a su capricho. Let's see how God answers their Whim. no, Versículos 6 y 7. I'll be back. Verses 6 Verses and 6 7. and 7. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. So here you can see how God is going to answer their fit. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed for the people. Entonces estamos mirando aquí que el Señor les manda juicio. So here we see that the Lord brings judgment to them.
Lo que les manda son consecuencias. What he sends is consequence. Y las consecuencias que le manda son en forma de unas serpientes. And the consequences that the Lord sends to them come in the form of serpents. Y estas serpientes son venenosas, muerden a los israelitas y se van a morir. And these serpents, these snakes are venomous. Yeah, venomous. They're going to bite the people, and some of these people are going to die. La serpiente nos recuerda del pecado original. The snake reminds us of the original sin. ¿Recuerdan la serpiente que engañó a Eva? Do you remember that snake that lied to Eve? Y después se comió el fruto Eva y allí inició el pecado. And then Eve ate the fruit, and that's where the sin began. Y entonces el pecado está mordiendo a los israelitas. So now the sin is biting the Israelites. Y la consecuencia del pecado es la muerte. And the consequence of sin is death. Y así que necesitan salvación. So they need salvation. Leemos que muchos israelitas murieron. We read that many Israelites died. Y pues ese es el resultado del pecado, la muerte. And that is the result of sin, death. Toda la humanidad nace mordida por la serpiente. All humans are born bitten by that snake. En otras palabras, toda la humanidad nace con pecado. In other words, all humanity is born with sin. Sí sabían eso, ¿no? You didn't know that, right? No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. We do not sin. We do not sin because we're sinners. How did I go? We are sinners. Hold on a second. You know what I mean? Yeah. Pero lo entendieron. But you understood me, right? ¿Recuerda las palabras de Dios a la serpiente allá en Génesis 3? Remember the words to the snake from God in Genesis 3? Vamos a leer ahí Génesis 3:15. I'm going to read Genesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Sí, está hablando de la simiente, está refiriéndose a Jesús. He's talking, when he's talking about the offspring, he's talking about Jesus. Y sí está hablando de que le mordió el talón cuando Jesús estuvo en la cruz, pero Jesús lo venció y le aplastó la cabeza. And yet when he strikes his heel was when Jesus went to the cross, but when he crushes his head is when he defeats him and he comes back and resurrects. Pero también nosotros somos simiente de Eva, But we are also offspring of Eve, porque no nacimos de monos, because we're not born of monkeys, aunque algunos nos parecemos monos. even though some of us look like monkeys. No voy a decir nombres. I don't want to mention any names. Entonces, de alguna manera también nacimos y como que la serpiente nos había mordido el talón en la forma de que nacimos pecadores por el pecado original. So we too have been bitten by the snake in the heel when we were born because we are born with sin. Y así que vamos a mirar ahora cuál va a ser la salvación, cuál va a ser el remedio, la solución para esta condición. So now we're going to see what the remedy for this solution, what the solution is going to be for this sin. Y leemos el versículo 8 y 9. And we read this in verses 8 and 9. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when someone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Así que Moisés hizo aquí una serpiente y es representada de ¿qué? ¿Qué representa? So Moses here made a bronze snake, and the snake represents ¿Alguien? someone, anyone? ¿El pecado? ¿El pecado? ¿Sí? Sin. Recuerden que la serpiente mordía era el pecado y después venía ¿qué? La consecuencia, la muerte. Remember that the snake represents sin. He would bite, and then what was the consequence? Death. Y leemos que Moisés la puso sobre una asta representante de la cruz. And we read that Moses put it on a pole, the pole representing the cross. Ahora Jesús, que era completamente libre de pecado, cargó nuestro pecado en la cruz. Now Jesus, who was 100% free of sin, became sin and was on the cross. Si, Was put on the si cross. alcanzan a mirar la ilustración, ¿no? Como Jesús fue hecho pecado por nosotros y Él estuvo no en una asta, sino en la cruz.
Y para poder ser salvos tenemos que mirarlo a Él por fe para que podamos vivir. Could you see the resemblance here? Jesus, who had no sin, became sin, and he was put up on a cross. Here it says a pole, but he was put up on a cross to become sin. And here we see that shadow. Mira, 2 de Corintios 5:21 nos habla de cómo fue Jesús pecado por nosotros. Look in 2 Corinthians 5:21. We're going to see how Jesus was sin for us. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. God made him who had no sin to be sin for us, so that we in him might become the righteousness of God. Israel en aquel tiempo podía vivir, podía ser salvo si solamente miraban esa serpiente. Israel at that time, they could live if they were bitten by the snake, sin, if they looked upon that snake. Y para mirar esa serpiente tenías que tener fe, tenías que creer que eso te iba a salvar. And to see that snake and to live, you needed to have faith that by seeing that snake, you would live. De la misma manera hoy, si tú volteas a ver a Jesús en la cruz con fe creyendo que Él te puede salvar, Él te salvará. And in the same way, if today you see Jesus, if you see that cross and you believe in him, he will save you. Leemos esto en Juan 3, 14, 15. We read this in John 3:14 and 15. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. Ahora, estas son solo sombras de lo que estaba por venir. Now these were just shadows of what was yet to come. Estos solo eran sombras de lo que estamos celebrando, recordando en esta semana. These were only shadows of the things we're celebrating in this coming week. Estas solamente son sombras de la obra redentora de Jesús. These are only shadows of the saving work of Jesus. Ustedes recuerdan esas cámaras antiguas que me platicaron a mí, no lo recuerdo yo, pero eran instantáneas. Remember those old cameras those instant cameras? Polaroid, Sacabas la foto y después tenías que darle así para que empezara a salir, ¿no? You would Me take platicaron. You would take the picture, then you would have to shake it like this, right? And then you could start seeing the image. Empezaba a agarrar colorcito y empezabas a poder mirar la foto que habías tomado. The color would start showing up little by little, and there you could see the picture. He still has one of those. Ahora, la foto todavía estaba ahí, aunque no la podías mirar inmediatamente. The picture was there even though you couldn't see it immediately. Las sombras que tenemos en el Antiguo Testamento son como esa foto. The shadows that we have in the Old Testament are like those pictures. Es una foto de lo que miramos en el Nuevo Testamento. It's pictures that we see in the New Testament. Y así que no quieren verlo mejor en vivo y en color. Don't you want to see it better live and in color? Pues vamos a Marcos 14. Let's go to Mark 14. Vamos a estar leyendo el versículo 43 al 45. We're going to be in Mark 14, verses 43 and 45. Marcos 14 del 43 al 45. Mark 14, from verses 43 to verse 45. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Just as he was speaking, Judas, one of the 12, appeared. With him was a crowd of armed with swords and clubs, sent from the chief priests and teachers of the law and the elders. Now the betrayer had arranged a signal with him. The one I kiss is the man. Arrest him and lead him away under guard. Going at once to Jesus, Judas said, Rabbi, and kissed him. De esto, So Jesus' suffering that he went through wasn't only physical, but it was also emotional. esto fue lo que tu Salvador tuvo que pasar. This is what your Savior had to go through. A pesar de todo lo que ya había ocurrido en ese corto tiempo, After all that had happened in that short time,
Jesús siguió caminando. Jesus continued to walk. Qué fácil hubiera sido el desanimarse, por lo menos yo me hubiera desanimado. How easy it was for him to become discouraged. I probably would have gotten discouraged by then. Yo tal vez yo hubiera tirado la toalla. I probably would have already thrown the towel, the cross. Si estos que son mis cuates me dejaron, pues, ahí nos vemos. You know, my buddies left me. I'm out of here. Pero Jesús siguió caminando But Jesus kept walking, y lo llevaron ante Pilato. and they took him before Pilate. Leemos el versículo 1 del capítulo 15. We read this, verse 1 in chapter 15. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Very early in the morning, the chief priest, with the elders, the teachers of the law, and the whole Sanhedrin, reached a decision. They bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. Los judíos no tenían la autoridad para llevar a cabo la pena de muerte. The Jews did not have the faculties to take him to put him on death row. Así so que to speak. tenían que conseguir que cooperara el gobierno So they needed the government to help out here. para que el gobierno romano llevara a cabo la ejecución, que lo crucificaran. So that way the Roman government gave the issue that warrant for his the order for him to be sent to death. Y Put por to- eso es que lo llevan ahí con Pilato. And that is why they take him to Pilate. Y Pilato lo interroga, le hace algunas preguntas y después regresa con los religiosos y les dice, pues yo no encuentro nada de este hombre que para que digan que es culpable de muerte. So Pilate questions him, and Jesus answers him. Pilate goes back to the religious leaders and says, "Look, I don't find any fault in this guy." Lo leemos aquí en versículos 12 al 15. And we read this in verses 12 to 15. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. "What shall I do then with the one that you call the King of the Jews?" Pilate asked them. "Crucify him," they shouted. "Why? What crime has he committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him." Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Ahora, Pilato quiso quedar bien con la multitud, Now Pilate wanted to please the crowd porque él sabía que Jesús era inocente. because he knew that Jesus was innocent. Pero la multitud pedía que lo crucificaran. But the multitude wanted him to be crucified. Entonces Pilato manda a que azoten a Jesús. So Pilate sent Jesus to get flogged. Ahora necesitamos entender qué clase de látigo usaban para esto. Now we need to understand what kind of whip they use in these floggings. Porque no solamente era un látigo de una cuerda y era todo. Because it wasn't a regular, one strand whip, and that was it. No, sino que este látigo tenía por lo menos unas 9 cuerdas. This whip that they used, it had 9 different strips. Y cada cuerda tenía en ella pedazos de huesos, de piedras o de metal. And at the end of each one of these strands that this whip had, they had in them either metal, they had rocks, or they had bones. Entonces puedes imaginarte cuando da el impacto sobre la persona, en este caso la espalda de Jesús, y luego la jalan. ¿Qué va a jalar? So you could just imagine when they would whip them, and when they would go and they would hit, and it would hit their skin, and they would pull back, it would bring back flesh along with it. Y son 9 cuerdas. And it's 9 of these strands that would happen with. Y no le dieron solamente una vez, And it wasn't only one time, sino que le dieron 39 veces. but they gave him 39. ¿Puedes imaginarte el dolor? Could you imagine the pain? ¿Tú ibas a poder aguantar tal dolor? Could you stand all of this pain? Yo no. I couldn't. Humanamente, ¿cómo puede alguien aguantar tanto dolor? Humanly, how could it be humanly possible to withstand so much pain and endure it? Creo que esto es imposible. I think this would be impossible.
Creo que solamente un milagro te iba a dar la suficiente fuerza para poder soportar. I think that only by a miracle you would have the strength to go through this whole ordeal. ¿Y sabes cuál fue el milagro en Jesús para poder soportar esto? You know what the miracle was in Jesus to be able to stand this? El milagro es su amor que tiene por ti y por mí. And the miracle is the love that he has for you and he has for me. Porque si somos honestos con nosotros mismos, no merecemos tal amor. Because if we're totally honest with ourselves, we don't deserve all this love. Pero Él aún así nos amó. And even then, he still loved us. Y cuando era más fácil el darse por vencido y quedarse ahí tirado, Él se volvió a levantar. And when it was much easier for him to just stay down there, he got up back once again. Y se seguía levantando And he kept on getting up por ti y por mí. for you and for me. Esto es la muerte, la crucifixión, el sacrificio de Jesús por ti y por mí. This is Jesus' death, his crucifixion, his sacrifice for you and for me. No fue nada fácil. It wasn't easy at all. En verdad fue un sacrificio It really was a sacrifice. y lo hizo por ti. And he did it for you. Y lo hizo voluntariamente. And he did this voluntarily. Pero esto no fue todo lo que pasó con Jesús. But this wasn't all that happened with Jesus. Leemos el versículo 16 y 19 al 19. We read verses 16 through 19. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, Rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo. The soldiers led Jesus away into the palace, that is, the praetorium. And they called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it up on him. And they began to call out to him, "Hail, King of the Jews!" Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. Leemos que trenzaron una corona de espinas. We see that they twisted together a crown of thorns. Se la colocaron They put it on his head, y después le golpeaban la cabeza and then they would hit him on the head. y le escupían. They would spit on him. Se burlaban de él. They would mock him. Pero aún con todo eso, Jesús no se rindió. And with all that, Jesus did not give up. Jesús no se quedó tirado. He did not stay there. Se volvió a levantar He got up por ti. for you. No por toda la humanidad, Not for all humanity, por ti. for you. Sí, toda la humanidad está incluida, pero tú personalmente estabas en la mente y corazón de Jesús cuando se levantó. Yeah, all humanity was included, but you were on Jesus' mind. You personally were on his mind when he did this for you. Así de especial eres tú. That is how special you are. Qué amor tan grande. What great love. ¿Qué le esperaba a Jesús? And what awaited Jesus? Le esperaba la cruz, The cross awaited him. le esperaban los clavos, Those nails were waiting for him. le esperaba la lanza, That spear was waiting for him. pero aún así se levantó. And even then, he still got up. Vamos a ver lo que le esperaba continuando el versículo 24 y 25. And we're going to see what was waiting for him, continuing on verses 24 and 25. Y lo crucificaron, repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. And they crucified him. Dividing his clothes, they cast lots to see what each would get. It was the third hour when they crucified him. Le esperaba la crucifixión. The crucifixion was waiting for him. ¿Puedes imaginarte que te claven unos clavos de este tamaño? Can you imagine having some nails that big put into your flesh? Ese sí era dolor. That's pain. Todo lo que hemos visto hasta ahora era un dolor intenso. Everything that we have seen up until now was an intense pain. Y aún así el Señor siguió soportando. And even then, the Lord kept withstanding. Hermanos, eso me maravilla a mí. You know, this just
leaves me in total awe. Porque les vuelvo a repetir, ¿cuál ser humano va a poder aguantar tanto? Because I repeat one more time, which human being could stand all of this? La única razón que Jesús pudo aguantar tanto era por el amor que te tiene. The only way that he could do it was by the great love that he has for you. Pero sabes, con todo lo que ha pasado Jesús, con todo lo que ha aguantado, lo que ha soportado, aún no era lo peor. And even all that he had gone through up until this point, all the pain, all the suffering, that wasn't the worst part of it yet. Aún había algo mucho más peor para Jesús. There was something even worse still waiting for Jesus. Puedes pensar, ¿qué puede ser peor? And you probably think to yourself, well, what could be worse? Pues vamos a ver versículos 33 y 34. Well, let's see, verses 33 and 34. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? At the 6th hour, darkness came over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto era lo peor que había sucedido. My God, why have you forsaken me? This is the worst that had happened until then. Porque ves, Jesús nunca había estado fuera de una comunión perfecta con Dios el Padre. Because Jesus had never been out of perfect communion, of a perfect relationship with the Father. Y no estoy hablando de los 33 años que caminó en la tierra. And I'm not talking about the 33 years that he lived here on earth. Estoy hablando desde eternidad. Él nunca había experimentado el estar apartado de comunión con Dios el Padre. And I'm talking about from eternity, he had never, in all eternity, been separated from his Father. Y la comunión de la que estamos hablando no es de hablarse seguido. And the communion I'm talking about is not about just having a conversation, just talking to each other. Así como puedes tener buenos amigos y amigas y les hablas frecuentemente. Just how you have good friends and you talk with them frequently. Y puedes pensar, pues tenemos una buena amistad, tenemos una buena relación, buena comunicación y comunión. And you can say, well, we have a good relationship, we have good conversation, good communion with each other. Estamos hablando de algo perfecto que ha sido desde la eternidad. We're talking about something perfect here, perfection from all eternity. Donde nunca se había interrumpido esa comunión. Where never had that communion ever been interrupted. Yo recuerdo cuando estaba, bueno, todavía estoy joven, un poquito más joven. He remembers when he was a lot younger. Eduardo ya no se acuerda porque ya eso fue mucho tiempo para él. Pero en algunas ocasiones cuando no me portaba muy bien, In some occasions when he didn't behave that well, mi mamá dejaba de hablarme. his mom would stop speaking to him. Porque de tanto regañarme y nomás no hacía caso, pues como que se venció y dijo, pues ya no te hablo. Because after scolding him so much and telling him over and over and he wouldn't listen, she just gave up. Y así que me ignoraba completamente en la casa. So she would ignore him completely all around the house. Y eso era lo peor de todo. And that was the worst of all. Prefería que me gritara, que me tirara la chancla, cualquier otra cosa, pero que no me dejara de hablar. I would rather her have scream at me, beat me, maybe even throw her shoe at me, but not to stop talking to me. Pero sabes, no creo que se compare lo que yo sentía a lo que Jesús sintió en este momento. But you know, what he was going through, what he was feeling does not even compare, doesn't even come close to what Jesus here was feeling. Jesús, por primera vez, estaba separado del Padre. Jesus, for the first time, was separated from his Father. La razón que Dios el Padre le había dado la espalda a Jesús es porque Jesús en ese momento cargaba nuestros pecados. And the reason why the Father turned his back on Jesus, on the Son at that time, is because exactly at that time, Jesus was carrying the weight of the sin of the world. Estaba cargando nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. He was carrying all of our sins, yesterday's, today's, and even tomorrow's. Y Dios, que es un Dios santo, no podía estar ahí donde hay pecado. And God, being a holy God, could not be anywhere even around sin, so he had to turn his back on him. Y por eso es la razón que Dios el Padre, por ese momento,
le dio la espalda mientras su ira era puesta en Jesús por tu pecado y por el mío. And that is the reason why God the Father turned his back on the Son for that moment, because he was letting his wrath out on sin. Sabes, en ningún otro tiempo leemos que Jesús gritó. No other time we read in the Bible that Jesus cried out or yelled out. No grita cuando lo clavan a la cruz. He doesn't scream out when he's on the cross, when he's being nailed to the cross. No estaba gritando cuando le estaban dando las golpizas. He was not screaming when they were whipping him, when they were beating on him. No gritó cuando estaba siendo humillado. He didn't scream when he was being humiliated. No gritó cuando le estaban dando los azotes. He didn't scream when he was being whipped. Nada de eso se comparaba con el dolor que estaba experimentando en ese momento Jesús. None of those things compared, even came close to the pain that he was feeling here when he was separated from his Father. Y por eso dice la Escritura que Jesús gritó a voz en cuello. And that is why it says that he screamed with a loud voice. He cried out with a loud voice. Gritó, Eloí, Eloí, lama sabachthani. He screamed, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Which means, my God, why have you forsaken me? Nunca dijo eso cuando lo estaban golpeando. No dijo, Dios, ¿por qué me dejaste? Me están golpeando. No dijo eso. Cuando le estaban dando los azotes, no dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? No dijo eso. En todo el momento nunca dijo eso porque sabía que Dios estaba con él. Pero en este momento ya no estaba. Y no estaba por ti y por mí. Jesus never cried out, God, why have you left me, when he was being hit or spat on. He never said, why have you forsaken me, when he was being beaten. He never said that at any of those times because the Father was right there with him. But at the time when the Father turned his back on him, that's when he felt that pain, when God turned his back on him for you. Cuando pregunta, ¿por qué me has abandonado? Creo que el Padre diría, porque amo a Carlos, por eso. And I think, Porque amo a Daniel, por eso. Porque amo a Ángeles, por eso te he abandonado, hijo. Porque amo a Francisco, por eso te he abandonado. Porque amo a César, por eso te he abandonado. Porque te ama a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Por eso abandonó al hijo en ese momento. and I think that when Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? The Father himself answered him, well, it's because of him, because of her, because of that person right there, because of them. That is why, because I love them. Y Jesús diría, sí, Padre, por eso lo soporté todo. And the Son would answer, and yes, Father, and that's why I stood all that pain and all of that for him. Hermanos, esta es la historia de amor más grande que pueda haber. My brothers and sisters, this is the greatest love story ever told. No perdamos estos tiempos, esta ocasión, esta oportunidad de poder recordar este gran sacrificio, ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. And let us not miss out on the opportunity to remember the sacrifice that Jesus, all the things, all the suffering, all the pain that he had to go through for us. Que esta semana sirva para recordarte de ese amor. That this week may serve the purpose to remind you of that love, that great love. Lo que se miraba en sombras, ahora lo tenemos en vivo y todo color. What we used to see back in shadows, now we see alive and in color. Leemos de otro grito más que dio Jesús. And we read of one more time when Jesus cried out. Versículo 37. Verse 37. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. With a loud cry, Jesus breathed his last breath. El Evangelio de Juan nos dice que fue un grito de victoria. And in the Gospel of John, it says it was a victory shout. Leemos en Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Y como confirmación leemos en el versículo 38 que se rasgó el velo del templo. And in verse 38, we see that the curtain of the temple was torn in two. Dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba
abajo. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Y esto, hermanos, habla del deseo que Dios tiene de que nos acerquemos a Él. And this talks about God's desire for us, that He has for us to come to Him. Tenemos acceso hoy y siempre con el Padre. We now have access now and ever to the Father. Una cosa más que vemos, por último, el versículo 39, leemos que el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. In verse 39 we read and says, and then the centurion who stood there in front of Jesus heard his cry and saw how he died. He said, surely this man was the Son of God. El testimonio de Jesús atrae a las personas. The testimony of Jesus attracts people. Solo nos queda a nosotros compartir el testimonio de Él. And now it's up to us to share Jesus' testimony. El testimonio de amor, perdón, salvación y restauración. The testimony of love, of salvation. Celebremos pues esta Semana Santa dando testimonio de Jesús. And let us celebrate this Holy Week giving testimony of Jesus. Pues ya no está en las sombras, ahora está en ti y en mí. So it's no longer in the shadows, now it's in you and in me. Y si tú estás aquí en esta tarde y no lo tienes dentro de ti, And if you are here this evening and you don't have Jesus in you, quiero decirte que Él te quiere dar ese perdón, esa salvación y restauración a tu vida. I just want to tell you that He wants to give you that forgiveness. He wants to give you that restoration in your life. Lo único que tienes que hacer es venir a Él. The only thing you need to do is come to Him. Voltea a la cruz y mira lo que Él murió por ti. Look at the cross and know that He died for you. Lo único que tienes que hacer es estar cansado de la vida que estás viviendo. The only thing that you need to do is be tired of the life that you are living. Arrepentirte de tus pecados. To repent of your sins. El poner tu fe y confianza en Jesús para que Él te perdone y te salve. To put your faith and your trust in Jesus so that He can save you. Y cuando tú haces eso, Él te da el regalo gratuito del perdón y la salvación. And when you do this, He gives you that free gift of Y salvation. solo te queda recibirlo. And all you need to do is just receive it. Así que si hay alguien aquí que nunca en su vida ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero lo quiere hacer hoy por primera vez, voy a pedirle por favor que levante su mano. So I'm going to ask if anyone here has never accepted the Lord as their personal Lord and Savior. I'm going to ask you to raise up your hand right now. Hoy es el día de salvación.